Shalom amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Yo siempre espero que ustedes se encuentren bien, con todas las energías del mundo para poder seguir aprendiendo acerca de la Kabbalah, de la Torá, de este maravilloso camino que nos lleva hacia el Creador. Le damos las gracias al Boreolán porque nos ha permitido un día más de vida, una oportunidad para poder seguir en el camino espiritual y crecer como personas y alcanzar la redención para todo el mundo. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. Las diferencias entre la infinitud y la finitud. Parte del estudio de la primera contracción y la creación del vacío. El Ein Sof conoce que hay 4 elementos fundamentales que su creación, por su propia estructura finita, no puede tener. Número 1. No puede tener la dimensión que él mismo tiene, y por lo tanto tiene que construir un diseño finito en un espacio limitado, donde se producen y existen las cosas finitas, o sea, en el espacio. Número 2. Estructuralmente, dentro de un espacio limitado y por el movimiento, se crea el tiempo, pero aunque nosotros dividamos para comprender mejor la distancia de la creación, los 3 factores nacen al unísono. El tiempo, el espacio y el movimiento se crean simultáneamente. Con el primer movimiento se crea el primer espacio y el primer tiempo. De esta forma, se crean todos los deseos derivados de la necesidad de tener más tiempo y más espacio. Lo finito siempre desea más tiempo y más espacio, porque estructuralmente es finito. Todos los entes finitos desean extenderse hacia el tiempo, existir más, y desean extenderse físicamente más allá de sus propios límites estructurales, poseer más. En definitiva, todos los entes finitos estarán siempre en movimiento, buscando más tiempo y más espacio, o sea, el movimiento. Número 4. La creación tiene que ser binaria, una parte masculina y una parte femenina, para que no se desarrolle una existencia derivada de la unidad de la existencia, sino del deseo de buscar la parte faltante, trascendencia dentro de la finitud. Así se encuentra la estructura de la creación, por espacio, por tiempo, por movimiento y por necesidad de trascendencia dentro de la finitud. Los 4 son límites estructurales de la finitud. Esto es lo que caracteriza a la finitud estructural en la que nosotros vivimos y existimos. En el Ein Sof los deseos no existen, porque todo se encuentra lleno de la luz, Or, pero en la finitud como manifestaciones finitas de Dios, podemos sentir la carencia y por lo tanto ayudamos a Dios a sentir algo que como Ein Sof no puede sentir, el deseo. Entonces el Ein Sof es realmente Ein Sof, porque ahora a través de sus manifestaciones finitas disfruta de la insatisfacción de los deseos. Cuando el Ein Sof logró pasar a la finitud, se convirtió en un Ein Sof reconocido en la finitud por alguien, ya que antes era un Ein Sof sin reconocimiento alguno. Nosotros cumplimos una función importante en la existencia, porque a través de el Ein Sof puede sentir en la finitud la existencia de los deseos. Nosotros somos fragmentos de la infinitud en lo finito.
Antes de venir a la existencia, nadie podía conocer su ser y nadie era testigo de su infinitud. Nosotros somos ahora testigos del Ein Sof y por ese motivo existimos, para dar testimonio de la existencia del Ein Sof, porque el Ein Sof, en su soledad absoluta, no tenía quien le reconociera. La característica de unicidad del Ein Sof lo tiene todo, pero no puede compartirlo con nadie. Hace que en el Ein Sof no exista la idea del otro, porque no hay otro fuera de sí mismo. Este es uno de los grandes secretos del judaísmo. Nosotros somos testigos del Ein Sof y para eso fuimos creados. Y para poder tener conciencia fragmentaria dentro de la finitud estructural, debemos perder en la materia la conciencia de nuestra energía universal, en realidad sin que exista algo finito, que reconozca el infinito. El infinito no es tal. El Ein Sof no tiene existencia hasta que algo finito puede reconocerlo como tal. El Ein Sof tenía y tiene autoconciencia de su existencia infinita, pero hasta nuestra aparición no existía reconocimiento del Ein Sof como tal. Como nosotros somos fragmentos del Ein Sof en la finitud, en realidad nosotros somos su autoconciencia real, porque el Ein Sof es consciente de su magnitud cuando se puede restringir a las magnitudes inferiores de la finitud. Sabemos que el Ein Sof ya conocía y sentía su infinita magnitud, pero ahora nosotros, en nuestra calidad de fragmentos de su infinitud en la finitud, podemos captar su infinitud. Por ese motivo somos un espejo de sí mismo en la finitud. Ahora bien, ¿cómo se ha creado esa conciencia de nuestra existencia como algo independiente de la esencia divina? Porque la fragmentación transforma en realidad sus propios fragmentos. Dentro del mundo de la Bet, los fragmentos somos una realidad fragmentada, pero la realidad al fin y al cabo, sin embargo, somos una realidad temporal y espacial finita, por lo que, vistos desde el mundo de la Aleph, somos una manifestación parcial del Ein Sof. El mundo real es el de Aleph, el universo de la unicidad del Ein Sof. Aunque nosotros creemos existir en nuestro mundo de la Bet, pero sabemos que este mundo es una consecuencia de la Aleph. El mundo de la Aleph es la raíz de este universo de la Bet. El mundo de la Aleph es el que se encuentra en términos generales oculto a nuestra percepción. Vivimos dentro de dos mundos paralelos. Somos una existencia en la fragmentación del mundo de la Bet, por ser fragmentos parciales finitos temporales y espaciales, y a su vez estamos conectados a la sustancia del Ein Sof en el mundo de la Aleph. Ese es el descubrimiento del árbol de la vida, porque representa nuestra capacidad de conexión entre el mundo de la Aleph y el mundo de la Bet, donde tenemos conciencia de la esencia de la infinitud, aunque existimos dentro de una realidad finita. Esto hace de todos nosotros una creación excepcional, porque dentro de la finitud ayudamos al Ein Sof a participar de nuestros deseos insatisfechos, y porque, en realidad, nosotros somos partes del Ein Sof en la finitud. Este es otro gran secreto del judaísmo. Cuando Dios se comunica con sus existencias, en realidad se comunica con sí mismo en la finitud, porque sus fragmentos se pierden en el mundo de la fragmentación
ya que su sustancia está preparada para la infinitud, pero no estamos preparados para lo finito. Estos fragmentos de Dios, todos nosotros, no saben cómo actuar dentro de la finitud, porque en sustancia son o somos parte de la infinitud. Por ese motivo todos tenemos conciencia de la trascendencia, porque en verdad nuestra sustancia es trascendente dentro del mundo de la Aleph. Todos queremos trascender, porque este es el deseo máximo de regresar al Ein Sof, de donde procedemos. Toda información parcial que se encuentra fragmentada en el mundo de la fragmentación desea retornar al sistema general de información que existe dentro del Ein Sof. Podemos afirmar que vivimos en una paradoja. Somos felices dentro de la fragmentación, disfrutando el mundo de la Bet como fragmentos materiales que se van desgastando, pero nos entristece no poder ser al mismo tiempo el Ein Sof en el mundo de la Aleph. Nuestra existencia se transforma en contradictoria. Por un lado, tenemos conciencia de ser sustancialmente partes o fragmentos del Ein Sof, y por consiguiente queremos regresar a la raíz, pero por otro lado sabemos que el único regreso posible a la raíz, al Ein Sof, es la muerte física. La muerte física nos liquida de la existencia real dentro del mundo de la Bet. Es por ello que a través de la trascendencia física relativa, hijos, nietos y bisnietos, que también son finitos, queremos crear una trascendencia física real. La energía de la vida es paradójica, porque es una energía dual. En el mundo de la Aleph, es una energía interna que desea conectarse con las energías exteriores procedentes del Ein Sof, tomando conciencia de que somos partes de un todo general, pero por otra parte tenemos deseos insatisfechos, permanentes dentro de las variables del mundo de la Bet, el espacio, el tiempo y el movimiento. Como queremos más espacio, más tiempo y más movimiento, somos entes finitos que poseemos autoconciencia dentro de estas variables finitas. La conquista material nos relaciona con el problema de nuestra extensión en el espacio. Creemos que la expansión dentro del espacio, a través de la posesión de más objetos materiales, hará que nosotros mismos nos extendamos. Esta es una ilusión del mundo de la Bet. La segunda ilusión del mundo de la Bet es querer vivir el mayor tiempo posible. El límite temporal es inexorable, sea la edad que sea, hasta que, como ya dijimos, se pueda alcanzar la eternidad en el nivel de Atzilut. Como por ahora todos vamos a morir, la salud es otra ilusión, ya que solamente nos sirve para aplazar temporalmente lo que es imposible de anular, la muerte física. La tercera ilusión es creer que podemos paralizar el tiempo y el movimiento frenando el movimiento existencial, y para ello buscamos técnicas meditativas dentro del mundo de la Bet, que son inútiles, porque nos buscamos dentro de una identidad fragmentaria. La única opción posible es buscar la unidad a pesar de ser un fragmento. Si superamos estas tres ilusiones del mundo de la Bet en conexión al mundo de la Aleph, pero que sin embargo son realidades del mundo de la Bet, podemos comenzar a experimentar el mundo de la Bet en conexión con el Ein Sof. Si a pesar de nuestra finitud estructural, que nos relaciona en forma permanente con el mundo de la Bet,
logramos captar la trascendencia real del mundo de la Aleph y no las ilusiones de trascendencia transitoria por limitación que tenemos dentro de la Bet, entonces realmente podremos experimentar la posibilidad de vivir ambos mundos, trabajar en la Bet, conectados al nivel del mundo de la Aleph, vivir dentro del espacio, el tiempo y el movimiento, Bet, pero en conexión con la eternidad y la infinitud, como fragmentos que somos de la realidad absoluta del Ein Sof, Aleph. Este es entonces el equilibrio que debemos encontrar en esta existencia, un equilibrio del nivel Aleph. No es la búsqueda de nuestro equilibrio dentro de las variables del mundo de la Bet, sino la búsqueda de un equilibrio mayor, el equilibrio entre la sensación fragmentaria de la finitud y la sensación real y trascendente de ser partes sustanciales del Ein Sof. Ambos extremos pueden ser peligrosos para nuestra existencia, porque si deseamos unirnos al Ein Sof abandonando nuestra fragmentación material, renunciamos a esta vida material que es irrenunciable, ya que por predeterminación estructural hemos sido creados dentro de la materialidad. Por otra parte, si creemos que la ilusión de la materialidad es el mundo real, podemos llegar a creer que mi fragmento tiene existencia propia, no derivada de ninguna fuente exterior. Esto puede llevarnos a caer en el mal, ya que, sin conciencia energética del Ein Sof, el fragmento puede engañarse creyendo que solamente existe su vida material y nada más fuera del campo sensible. El ser humano a lo largo de la historia se ha deslizado en este péndulo. Quiere vivir a pesar de todo porque siente que solamente la materialidad es su fundamento, o desea morir porque comprende que su fragmentación es parte de un sistema eterno y general. En este sentido, el judaísmo, a través de su espiritualidad, sitúa al ser humano en un punto intermedio. Por una parte, afirma que la materialidad es real en su nivel y que la fragmentación debe asumirse con todas sus consecuencias, y al mismo tiempo que existen otros niveles cuyas perspectivas de verdad no son las mismas que la perspectiva de verdad fragmentaria y material. Si en cada nivel existe una perspectiva de verdad, entonces la materialidad es un nivel que debemos aceptar y los diferentes grados de elevación poseen perspectivas de verdad diferentes. Todas son válidas de acuerdo a su nivel. Dentro del árbol de la vida buscamos el equilibrio entre nuestras energías finitas que se desarrollan dentro de la existencia. Sin embargo, los equilibrios que buscamos para acercarnos a la conciencia de un equilibrio mayor, a medida que ascendemos por el árbol de la vida, nos vamos conectando con el mundo de la Aleph, y mientras descendemos nos vamos conectando al mundo de la Bet, la fragmentación. Podemos decir que el Ein Sof nos hace partícipes a nosotros, que somos entes finitos, en el infinito a través de nuestra conciencia individual, pero relacionada con la esencia universal de las totalidades del Ein Sof. Nosotros somos los productos finitos que cumplimos el objetivo de Dios, sentir a través nuestro que son los deseos. En la soledad del Ein Sof no existían estos tres deseos básicos. Número 1, el deseo de continuar con vida porque el tiempo es limitado. Número 2, el deseo de expandirse materialmente porque el espacio es limitado. Y número 3,
el deseo de dejar un recuerdo por la herencia y por lo tanto la necesidad de encontrar a la otra mitad de nosotros mismos para poder reproducirnos. Lo masculino necesita de lo femenino y viceversa. Dios puede generar vida a partir de un solo elemento, Él mismo, pero nosotros fuimos construidos para generar vida a partir de la unión de dos elementos. La dualidad de los sexos es producto del mundo de la fragmentación. Dios, Ein Sof, al crear la no existencia del vacío, creó la posición femenina del recibir. Ahora el vacío es la pulsión femenina universal que desea recibir, mientras que la posición del Ein Sof representa la posición masculina del dar. En la posición del Ein Sof, antes de la creación del vacío, no había posibilidad de dar ni posibilidad de recibir, y por tanto no existía la dualidad masculina-femenina. En realidad, Dios, el Ein Sof, representa la utopía de la satisfacción de todos nuestros deseos, y nosotros somos la utopía de la imposibilidad absoluta de cumplirlos. Vivimos, pues, atrapados entre dos utopías que para nosotros los cabalistas del judaísmo en realidad son parte existencial de esta realidad oculta. El Ein Sof realiza su primera contracción, la contracción Aleph, y crea la primera dualidad. Por una parte el Ein Sof y por otra un vacío donde no existe el nivel de luz del Ein Sof. Algo de luz queda en el vacío, como veremos más adelante, ya que el Ein Sof se retira de sí mismo y deja una luz o energía residual. El Ein Sof se mantiene en su calidad de ser eterno dentro del universo de la Aleph, que es el único universo existente, y el vacío por su propia existencia, baja existencia de Or, luz, crea el mundo de la Bet. En el mundo de la Bet tenemos dos elementos constitutivos, el Or, la luz de la Aleph, que ingresará dentro del vacío, lo masculino, y el vacío mismo, lo femenino. Al vacío lo llamamos Halal Panui. El vacío se crea, por tanto, por la inexistencia del Or Ein Sof y la existencia de Or de menor categoría. Una parte del Or Ein Sof se retira del Ein Sof y por primera vez aparece la oscuridad, el vacío, donde falta la luz infinita. Este vacío nace por la voluntad del Ein Sof, de dejar un espacio dentro de sí. Es entonces cuando se puede producir toda la existencia, porque ahora existe un espacio vacío donde se puede construir algo que sea y que no sea el Ein Sof. Lo que se va a producir dentro del vacío es una existencia sustancialmente relacionada con el Ein Sof, pero que tendrá conciencia de su propia existencia fragmentaria. Esto creará una paradoja. Nosotros y todos los elementos constitutivos de la existencia somos el Ein Sof en lo infinito y el Ein Sof es el Ein Sof en lo infinito. Si nosotros somos parte del Ein Sof, en nuestro interior existe la sustancia divina derivada del Ein Sof. Por ese motivo, la Kabbalah sostiene que cuanto más ingresamos en nuestro interior, mejor podemos comprender la realidad exterior, porque en el fondo somos espejos finitos del modelo universal. Todo constituye el Ein Sof, tanto el Ein Sof en sí mismo
como nosotros, que somos fragmentos del Ein Sof dentro de la finitud. Fuimos creados dentro del vacío como fragmentos de la totalidad del Ein Sof. Cuando contactamos con Dios, como el Ein Sof, lo que hacemos en realidad es contactar con nuestra misma esencia. Al viajar a nuestro interior, viajamos hacia el exterior, pero partes fragmentarias del Ein Sof, en la finitud podemos conocer al Ein Sof en sus manifestaciones finitas, esto es, conocemos a Dios dentro de nosotros mismos. Por lo tanto, a medida que nos conocemos más hacia adentro, nuestro interior, más podemos conocer el exterior. Nuestra interioridad es interior frente al exterior de nuestro yo, pero somos parte de la existencia fragmentaria general donde no hay exterior ni interior, sino que todo se encuentra en el interior del vacío. La estructura de una luz, Or Ein Sof, y de un vacío, donde existen partes fragmentarias finitas, conforman la estructura general de la creación, y es así que podemos encontrar esta estructura reflejada en todo lo que existe. Por ese motivo, los grandes místicos del judaísmo encontraron que estos elementos, luz, vacío y partes fragmentadas dentro del vacío, son elementos clave del lenguaje y del proceso de aprendizaje de cualquier cosa finita. Otro gran secreto del judaísmo es que toda cosa finita y limitada dentro de la existencia posee una estructura propia que la caracteriza. Me gustaría analizar la naturaleza del vacío porque es dentro de este vacío donde aparece todo lo que de modo finito nosotros podemos conocer. El vacío en realidad será el reverso de la luz infinita. ¿Cómo trabajaremos con diferentes grados de Or, luz? Tendríamos que describir el vacío para comprender cómo se desarrolla la luz dentro de él. En primer lugar, debemos decir que el vacío es un elemento transitorio de la creación, porque el elemento absoluto es el ser del Ein Sof. Existe un reflejo de luz del Ein Sof dentro del vacío. Por ese motivo deberíamos describir el vacío como la no existencia. Esa no existencia existe porque el Ein Sof se retiró de sí mismo. Esa no existencia o vacío es un espacio con muy poca luz. Or es la luz residual que quedó después de la retirada de la luz infinita Reshimó. Allí donde existe una luz muy débil es donde puede producirse lo que denominamos el mal. Al menos allí se puede producir la posibilidad del mal. Todo lo que se encuentre dentro del vacío tiene posibilidad de mal, porque el Ein Sof no se encuentra allí en su totalidad, sino de forma parcial. Lo que sí forma parte de la estructura del vacío es la existencia de límites. Lo único que tiene el vacío son sus propios límites. Los límites del vacío están rodeados de la luz del Ein Sof. Y aunque el vacío se extienda dentro del Ein Sof, siempre tendrá como elemento estructural el límite que lo define en relación al Ein Sof. Lo infinito del Ein Sof, pues, se encuentra más allá de los límites de nuestro vacío. La no existencia dentro del vacío es fundamental para comprender su diferencia con el Ein Sof. Dentro del vacío se podrá desarrollar todo lo que vamos a describir como existencia. Así que toda existencia, por nacimiento estructural, posee algún grado de oscuridad o algún grado de luz.
Debemos realizar una salvedad importante a la hora de avanzar en estos asuntos fundamentales relacionados con la mística judía. Siempre y en todo momento, todo lo que se irá desarrollando dentro del vacío estará íntimamente unido al Ein Sof, es decir, existirá existencia fragmentada y limitada dentro del vacío en la medida en que comprendamos la magnitud del desarrollo del Or dentro del vacío. Esta luz, Or, que se desarrollará dentro del vacío, siempre estará en conexión con el Ein Sof. Antes de continuar avanzando, debemos conocer otro de los grandes secretos del judaísmo. Toda la luz que se manifestará dentro del vacío mantiene y mantendrá eternamente una relación directa con el Ein Sof. Existe una relación de encadenamiento entre el Or Ein Sof del Ein Sof y todas las manifestaciones fragmentadas dentro del vacío. Todo se encuentra encadenado a la raíz del Ein Sof. Estas manifestaciones fragmentadas del vacío de la luz original son las que construirán lo que nosotros denominamos como el mundo de la Bet o el mundo de la fragmentación. Todo lo que se manifieste dentro del vacío serán fragmentos finitos y limitados. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. El Boreolán Man de Parnasato va a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que siempre la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.